Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Buenas noches. Retomando, estábamos leyendo la sección 3, el Todopoderoso y la Deidad del Paraíso. Y habíamos visto que la tercera fuente y centro está presente también en el espacio-tiempo, no solo se ubica en el paraíso, sino que tiene ciertas funciones y cierta influencia y agencias, como dice el libro. Y luego estábamos viendo que para la segunda fuente y centro ocurre lo mismo. Y fundamentalmente lo hacen a través de la técnica, esto lo hacen los micaeles y los abonales con la técnica de los autootorgamientos o donaciones. De esa manera es que la segunda fuente y centro se manifiesta o se revela en el espacio y el tiempo. Bueno, leemos de nuevo el 2 o retomamos con el 3. ¿Qué dice? Mm. ¿Qué dijiste, Carito? Que no te entendí. No, si quieren empiecen el 3. Bueno, listo. ¿Alguien quiere leer o leo yo? Yo leo. Ok, dale, gracias. Las presencias residentes de la primera fuente y centro. La mente unifica las causaciones espirituales con las reacciones energéticas. El ministerio de autootorgamiento unifica los descensos de la divinidad con el ascenso de las criaturas. Y los fragmentos residentes del Padre Universal, efectivamente, unifican la criatura en evolución con Dios en el paraíso. Hay muchas tales presencias del Padre que residen en numerosas órdenes de personalidades y en los hombres mortales, estos fragmentos divinos de Dios son los ajustadores de pensamiento. Los monitores misteriosos son para los seres humanos lo que la Trinidad del Paraíso es para el Ser Supremo. Los ajustadores son cimientos absolutos y sobre los cimientos absolutos la lesión del libre albedrío puede ocasionar la evolución de la realidad divina de una naturaleza eterna, naturaleza finalista en el caso del hombre, naturaleza de deidad en Dios el Supremo. Ok, gracias, Marmita. Bueno, este sería el tercer punto que tiene que ver con cómo el Padre se manifiesta y que ayuda a unificar, ¿no? Hacen énfasis en que cada uno unifica aspectos diferentes de la realidad. Entonces, cuando dice que la mente unifica las causaciones espirituales con las reacciones energéticas, pues está diciendo que la mente es mediador entre esas dos, El espíritu y la energía. ajá, esa Una energía dualidad que se inicial. vuelve materia, porque la materia es condensación de energía. Entonces, esa reacción de la energía es materia. Una de las reacciones de la energía es la materia. Entonces, la mente hace como esa mediación entre el espíritu y la energía materia. La energía que se convierte en materia. Sí, ese es un
un mediador. El otro que mencionan es los autootorgamientos. Unifica los descensos, descenso de la divinidad. Con el ascenso de la criatura. ¿A eso se refiere ese ministerio de encarnación con las autootorgaciones? Sí. Es el plan que inició el Hijo Eterno en Abona y luego el Micael original Para también. los superuniversos. Sí. Ujú. Mm. Sí, como servir de ejemplo con esa encarnación de que todo lo que hay en ese proceso evolutivo del universo tiene la posibilidad de ascender. Así como ellos descienden, lo que desciende puede ascender. O sea, lo que está a nivel bajo puede ascender. Creo que la demostración es más para los que ascendemos que para los descendemos, pero los que descienden también les importa mirar el proceso. Sí. Me parece todo un misterio como técnica. Creo que es mucho más profundo de lo que la humanidad en general se ha dado cuenta. Porque además es importantísimo, es parte del plan para cada planeta, no es algo marginal, sino es muy central que estos dioses se vuelvan Seres humanos humanos, o material. y como humanos además asciendan y se vuelvan dioses. Ujú. Ujú. De ahí viene la misericordia. Tú no puedes ser misericordioso si no te metes en los zapatos del otro. Ujú. Por eso ellos tienen esa misión de misericordia. Es con conocimiento de causa que puedo entenderte porque me metí en tus zapatos y sé lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ese paralelo que hacen de lo que significa para nosotros el ajustador Ujú. y con lo que Sí, significa para el Ser Supremo la Trinidad del Paraíso, está siempre en el me ha ajustador. me ha parecido muy chévere. Es como decir que nosotros, a través del ajustador, tenemos esa presencia chiquita de la Trinidad al alcance nuestro. Mm. Más que de la Trinidad es de Dios Padre. Sí, claro, porque él viene de allá, pero el paralelo que hacen de lo que hace el ajustador en nosotros y lo que hace la Trinidad en el Ser Supremo. Sí. O sea, le sirve como ajustador al Ser Supremo. Sí. O sea, para él toda la información de la Trinidad es un ajustador para mirar toda la información que está recibiendo. Ujú. O sea que el super ajustador de la Trinidad, del Ser Supremo es la Trinidad. La Trinidad. Mientras que nuestro ajustador viene solo de Dios Padre. Pues el generador de todo, sostenedor de todo. El de él tiene ya la división. La Trinidad del Paraíso. Es el Hijo, el Padre y el Espíritu. Sí. Y entonces cuando dicen que la manifestación de la realidad universal se manifiesta en Urantia a través de nuestro componente múltiple, pues de los cinco subsistemas que estamos hechos. Entonces dice que la realidad es como decir los 7 absolutos. Ujú. Y también mencionan la realidad como
como una manifestación de la Trinidad. Y Mm. concluyen diciendo, porque se manifiestan en Urantia, en las criaturas, mente, cuerpo, espíritu, alma y en la parte moroncial. Ujú. Entonces también nosotros estamos hechos de cada cosita que nos aporta la Trinidad, ¿no? Sí. Más desde la zona, diría yo. Es que una cosa es, actualmente hay una cosa que se llama la genética y la epigenética. La epigenética viene de afuera, del entorno, del ambiente, y la genética es lo que tú traes de por sí como información. Y se sabe que es súper importante lo que aporta la epigenética, que puede modificar la genética. De hecho, actualmente se dice que la genética aporta solo máximo el 30% y el 70% es epigenética. Es algo similar a lo que tú estás diciendo. Porque ¿qué hace la Trinidad? Nos construye el espacio donde hacemos la experiencia. Pone a las deidades a participar en esa producción de ese entorno que nos va a generar la posibilidad de la experiencia. Ujú. Eso sería como la epigenética. Sí, no lo había visto así, completo. Y el ajustador simplemente tiene un, como que será, un valor, hay que definirlo de alguna manera, con un valor de realidad que te permite observar lo que está en el entorno y decidir con qué te quedas, con qué lo transformas y qué generas, ¿no? Está la diferencia entre hechos, valores y significados. Ujú. Y quien te permite hacer eso, parte es el ajustador. Si te dejas guiar, claro. Pero él también se está enriqueciendo con eso. Y eso nutre curiosamente al Supremo. Porque tu experiencia nutre al Supremo. Sí, por eso ponía ahí alma y superalma, en el sentido de Ajá. que él al mismo tiempo construye, pero con las almas de todos los seres, De todo. o con la experiencia en general de todos los... Sí. Pero eso es lo autosustentable de la experiencia, es Dios Padre no se pierde de nada. Porque está en lo más chiquito como en lo más grande. Porque a través de nosotros está en esa pequeña idea de que el fragmento, el olón, lo más chiquito, que está haciendo su propio proceso de aprendizaje, tiene ese fragmento de él que de alguna manera sirve como guía. No afecta a tu personalidad, pero sirve como guía porque tiene un patrón de valores. Sí, el ajustador no nos da la personalidad, No. pero el padre sí. Entonces, Ujú. pues es como lo más cercano. Y la Trinidad sí le da la personalidad al Ser Supremo. Ujú. Mm. Eh, Para entender al Ser Supremo, por eso siempre yo me he dado cuenta de que simplemente hay que hacer analogías con lo que somos nosotros, con nuestra experiencia de vida, pues, que lo que nos pasa a nosotros le pasa a él. O sea, nacemos pequeños, pero vamos aprendiendo, crecemos, experimentamos. Mm. Es tal cual. Mm. En el momento cero, ambos somos una potencialidad. Mm. Y digamos, en el final, cuando ya nos completamos, somos lo máximo que podemos crecer, digámoslo, de acuerdo al plan inicial del Padre. Y lo mismo el Ser Supremo, ¿sí? Él crece hasta que se acaba esta era, pues, hasta que nos completamos todos. Sí. Ujú.
Y lo otro es lo bonito que dice ahí. Los ajustadores son cimientos absolutos. Sobre los cimientos absolutos, la elección del libre albedrío, que esa es la característica del ser creado, del ser material, puede ocasionar la evolución de la realidad divina de una naturaleza eterna, naturaleza finalista en el caso del hombre, y naturaleza de deidad en Dios el Supremo, porque en ambos va a lograr que evolucione y logre que sea lo que está destinado a ser. Sí, es decir, el Ser Supremo y nosotros estamos en cierto modo inacabados, ¿no? O sea, Ujú. de aquí nosotros Nosotros vamos estamos a ser actualizando. finalistas Ujú. El objetivo final de una criatura es ser finalista. y él va a ser una deidad ya terminada. Terminar. Bueno, Pero miren la importancia de ese libre albedrío, porque de eso, ese es el factor que hace que haya evolución. sí. Se Si no necesitan hubiera varias. libre albedrío, no hubiera opción de evolución. La Ujú. capacidad de elegir entre el bien y el mal, que es de nuestro nivel, permite la evolución. A mí Sí, esto siempre me pone a pensar la diferencia entre la física cuántica y la física de las cosas más grandes, de lo macro, y la diferencia con lo micro. Nosotros somos el micro, el nivel grande, el macro es todo el nivel de la deidad con todo su desarrollo, con todo el universo, y es macro. Eso tiene unas leyes, pero en las leyes del micro está el libre albedrío que permite que eso evolucione y se mantenga en movimiento. En la física cuántica está la explicación de una cantidad de cosas que en el macro no lo entendería. sí. Ahí, para que haya evolución, pues debe haber un origen Ujú, que no es una realidad terminada, sino incompleta, ¿no? ujú. Y debe haber un destino que es más grande, de algún modo. Si no, no, pues no se podría. Aparte de eso, yo creo que debe haber ¿qué es lo que hace eh, la triunidad eh, ac- no, de lo que hace que, perdón, los creadores supremos, y es proveer unos medios, ¿no? O sea, Ujú. es profundizar en el sed perfectos como yo soy perfecto. Entonces, Mm. bueno, ese es el destino. Sabemos que este es nuestro origen, pero tiene que haber medios, o sea, un universo organizado Ujú. como una gran universidad, precisamente. De lo contrario, pues es como un papá que le diga al hijo, estudie, ¿Dónde? pero y si no hay escuelas, si no hay profesores, si no hay libros, si no hay todo el andamiaje, pues cómo estudiar, ¿no? Entonces, eso lo proveen los creadores supremos y también, bueno, un poco Dios el séptuple crea eh, un degradé, una gradación para poder ir haciéndolo poco a poco, pero lo que tú dices es, listo, ya está todo eso y el otro factor que yo veo sería entonces el libre albedrío. Sí. Como si fuera una enzima. ¿Sabías que las enzimas en el cuerpo son las que hacen toda la actividad? ¿Y qué es la enzima? Es como un fermento. Catalizador Muy, biológico. sí. Y lo que hace es cambio de electrones. Luego te digo, eso es de física cuántica. Es un cambio en un electrón, hace que la sustancia cambie y sea diferente.
Y externamente tú lo puedes ver simplemente porque cuando colocas un fermento, la sustancia que tú colocaste expuesta crece, gana volumen, genera gas, produce calor. Y no lo estás viendo. Ujú. Bueno. Y por eso esto tiene que ser dualidad, porque si no, ¿qué sentido tiene el libre albedrío? Y está la posibilidad del error, claro, también Claro, presente. existe, claro, tiene que estar. Entonces, por eso esto no puede ser perfecto, porque si no, ¿de qué se trata esa búsqueda de perfección basada en la libre elección? En tener la voluntad de elegir lo que conviene de lo que no te sirve o te haría daño o no funciona. Mm. Y ese ajustador tiene esa capacidad de poderte decir, si tú se lo permites, en dónde está la posibilidad de hacer una buena elección. Adicionalmente, eso es, como es un plan, Mm. ¿sí? El plan de ascensión, que contiene 3 planes chiquitos, que es el plan de los autootorgamientos de los creadores divinos hacia los mundos o hacia las creaciones. El plan de ascensión, que incluye la dádiva de los ajustadores de pensamiento. Y el plan de ministerio para poder cumplir los 2 planes anteriores. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es que sí, nos dan el libre albedrío, pero también nos dan una cantidad de herramientas adicionales para guiar ese libre albedrío, ¿sí? En el caso nuestro, de Urantia, el hecho de que nos den a todos ajustadores de pensamiento, eso va acompañado por la asistencia del Espíritu de la Verdad, que ayuda a que haya un margen de error muchísimo menor. Sí, porque no va a haber un desperdicio de darnos a todos ajustadores de pensamiento para que de alguna manera tengamos un fracaso, ¿sí? Entonces, eso tiene como un secretico allí. Pues sí, no, tenemos libre albedrío, pero también tenemos muchas asistencias para guiar ese libre albedrío hacia el objetivo del plan. Entonces, todo está como previsto, pues. Es Claro. es que te dan, o sea, te mandan a estudiar, pero te pagan todo. Todos los viáticos Te para dan el la recreo. beca, uniforme, libros, alimentación, todo. O sea, está todo, todo lo que tú quieras, ¿sí? Sí, entonces es como el amor del Ah, padre, pues allí ahora manifestado en eso. sí, pero entonces ahora hágale. Sí. Porque sí, el ser humano no, pues cuando lees Urantia, pero antes como que no, tal vez no tienes elementos de juicio para valorar Tú eres consciente. todo lo que te están dando, desde el cuerpo físico, que es un diseño súper sofisticado que no alcanzamos ni siquiera con nuestra tecnología actual a entender cómo funciona en realidad. Y eso es, pues, cortesía de los portadores de vida, ¿no? Sí. El don de la mente que nos permite hacer tareas y deducir, intuir cosas que una máquina no podrá. Ya veremos qué dice la inteligencia artificial, pero por ahora sigue siendo torpe en muchas pruebas que le hacen. Eh, y todo lo que hay en el planeta, la naturaleza, las plantas, los animales, están ahí cumpliendo un papel para el ser humano impresionante. Y la atmósfera, que también es un diseño de los portadores de vida, se calculó que tuviera esa composición a largo plazo de gases. Entonces, cada amanecer es un regalo, literalmente. O sea, tienes todo
Y además tienes tiempo, que dice el libro que es un don, Ujú. y las guías espirituales, ¿no? Lo que tú decías, el espíritu de la verdad, el ajustador, los espíritus ayudantes de la mente, el espíritu de la ministra divina. Pero a pesar de eso hay gente que se suicida, hay Sí. gente que no entiende el proceso y por algo es. Mm. O sea que lo que les digo, ahí hay un mínimo de capacidad de que ese poquito, si no es adecuadamente valorado, hace que las cosas o evolucionen o no funcionen. Y yo siempre he dicho que el libre albedrío es como el regalo que le dan al hijo para que el hijo se lo entregue de nuevo al padre cuando es el día del padre. Ujú. Le da el El dinero para niño que le vaya dice, y pero compre. ¿qué te voy a dar de regalo, papá, si el que tienes plata eres tú? Y entonces uno dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Es tu voluntad que se haga tu voluntad. Es mi voluntad que se haga tu voluntad. Porque ¿en dónde ejerzo el libre albedrío? A través de mi voluntad. Y el regalo está en que, aunque el papá le da la plata al hijo, Ujú. el regalo está en el detalle mismo, Ajá. en que el hijo quiera, así sea con la plata del papá, que quiera hacerle el regalo. Hacerle el Entonces, regalo. ahí es lo que vale es el detalle, como dicen. Claro. Y curiosamente es eso. Porque es que el libre albedrío lo ejerces con tu voluntad. Y cuando yo digo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, estoy devolviendo el regalo. Mm. Porque me estoy permitiendo que me dirija. Es lo único que tenemos. Yo siempre he dicho, en últimas, un poco el alma la construimos, pero el alma viene es como el saldo a favor de usar bien el libre albedrío, pero en primera instancia lo único de que lo que somos dueños realmente es el libre albedrío. Entonces, si tú quisieras regalar algo de vuelta al Padre, por ejemplo, es que igual no tienes nada más. Lo único que podrías regalar de regreso es el libre albedrío. Mm. En la segunda página del primer documento, eh, lo dicen ellos muy claro. La única dádiva de verdadero valor posible es la dedicación de el libre albedrío del ser humano a hacer la voluntad del Padre. Mm. Bueno, nos falta un párrafo. ¿Les parece si lo leemos y hacemos una vista en retrospectiva de qué querían con esta sección? Los reveladores. ¿Leo o alguien quiere Sí, leer? Los autootorgamientos en forma de las criaturas por parte de las órdenes de filiación paradisiaca permiten que estos hijos divinos enriquezcan sus personalidades por la adquisición de la naturaleza real de las criaturas del universo, mientras que dichos autootorgamientos infaliblemente revelan a las criaturas mismas el camino al paraíso, hacia el alcance de la divinidad. Las dotes de los ajustadores del Padre Universal le permiten atraer hacia sí mismo a las personalidades de las criaturas de voluntad volitiva. Y en todas estas relaciones en los universos finitos, el actor conjunto es la fuente siempre presente del ministerio de la mente, por virtud del cual toman lugar estas actividades. Ok. entonces, el que estas deidades se encarnen, las enriquece. También les permite de alguna manera mirar que el proceso como tal es viable en todos los niveles. Ujú. Sí.
Y de paso les sirven para mostrarnos cómo es el proceso. Porque por eso Jesús dice, mi misión es venir a mostrarles al Padre. Bueno, entonces Camino. Ujú. Sí, el documento es el Todopoderoso, el Supremo Todopoderoso, que tiene que ver con el aspecto de crecimiento, este que está acá en rojo. Acá en el centro en rojo. Y que tiene que ver con el crecimiento en poder y en experiencia, que ya hemos hablado. Ese es el documento. Y acá la sección se llama El Todopoderoso y las deidades del paraíso. Entonces, un poco me parece que está mostrando cómo también el triángulo aquí de arriba ayuda también al crecimiento experiencial. Yo diría que tratan de mostrar que no es que dejen todo en manos de los creadores supremos, que es el triángulo en rojo abajo, sino que las tres personas de la Trinidad están también guiando, ¿no? Porque, o sea, los de abajo proveen el andamiaje, la estructura, el sistema educativo, que todo sea una escuela, y eso es como algo externo al ser humano, se me ocurre en este momento, ¿no? Sí. Pero otras ayudas que son más internas están además presentes. O sea, Facilitan el proceso. o sea, tenemos factores externos, pero además factores internos, ¿no? Porque están hablando de los ajustadores, de los autootorgamientos, que son también una experiencia para los humanos al contemplar a estos seres, son una inspiración, y fuera de eso está el espíritu de la verdad que después dejan, ¿no? O el espíritu del hijo autootorgador en general. Y el ministerio de la mente, que directa o indirectamente viene del espíritu infinito. Entonces, me da la impresión de que ese sería como el resumen eh, del concepto o lo que buscan en últimas en esta sección, comunicar. Y que él es tanto criatura como creador, porque él también está en proceso de evolución. Hemos visto el Supremo Todopoderoso, la mente suprema, el Todopoderoso y Dios el séptuple. Y ahora vimos el Todopoderoso y la deidad del paraíso. Ok. Y no habíamos saludado a Luz y a Adriana. A Martica sí la alcanzamos a saludar. Buenas noches para todos también. Hola, buenas noches. Bueno, ¿tienen comentarios o preguntas los demás que han estado muy callados? O La verdad es que yo no tengo comentarios, pero estoy muy contenta, porque aunque yo no he leído el libro y no sé todo lo que ustedes saben, si a ustedes no les incomoda, yo aprendo escuchándolos. claro, no te preocupes. Sí, no te preocupes, no es obligación participar ni mucho menos. Solo que si quieren opinar, preguntar de lo que sea, pues no lo duden.
Ok, muchas gracias. Mm, Yo he tenido siempre una sospecha porque cuando nos hablan de la gravedad espiritual, que es inmanente, es permanente, nunca es afectada por nada, la gravedad espiritual de los circuitos de gravedad del paraíso. La gravedad espiritual viene del paraíso del Hijo eterno. Ujú. Entonces, está siempre allí. Entonces, es como que nunca va a dejar de asistirnos, ¿cierto? Entonces, yo la comparo con la gravedad, pues, de que la gravedad física que nos atrae hacia el centro de la Tierra, nosotros no podemos hacer absolutamente nada en contra de que esto suceda. Ujú. Entonces, asimismo, la gravedad espiritual va a suceder sí o sí y tiene que ser uno muy necio para que esto no lo cubra, digamos. ¿Sí? Entonces, sospecho que casi todo el mundo o muy poquitos, solamente los que lo tengan la mente normal. Esta tarde hablábamos algo de la mente normal. Los demás todos tienen potencial de supervivencia y van a sobrevivir, porque si la gravedad espiritual nunca va a dejar de ayudar allí a traernos hacia esas realidades, pues todos vamos a sobrevivir, casi todos. Sí. Y es que es una gravedad que son varias gravedades, porque mira que el ajustador es de una, la del espíritu es otra, lo que da la personalidad también. Es lo que te digo yo, como si una parte fuera la genética, como tuvieras la marca, y otra la epigenética, que es el entorno. Pero a pesar de todo, le dan ese rango de posibilidad gracias al libre albedrío. Mm. En esta cita que pegué allí, Ujú. dice, creo que dice que el trabajo del ajustador es como ayudar a que definitivamente aceptemos ese poder de atracción espiritual. O sea que es un trabajo conjunto de la Trinidad, digamos, ¿sí? Mm. El fragmento residente del Padre ajusta la mente humana a actitudes progresivamente divinas, de modo que esa mente ascendente responde cada vez más al poder de atracción espiritual del circuito todopoderoso de gravedad espíritu de la segunda fuente y centro. Ujú. Me falta la mente. Bueno, la mente siempre está allí, ¿no? Según Claro lo que que la mente la pone es la mediadora. sí, la pone el actor conjunto. O sea, Ujú. cada quien pone su parte. Y al ponerla, ya de hecho te atrae. Pone cuenta como una energía. Que es lo que se llama inclusive se llama? El akash, que decían los griegos. Es que se requiere solo el 15% de la población pensando algo para que eso ya se masifique. La masa crítica. La masa crítica. Y eso es mental. Ujú. Entonces, ese es otro factor de atracción. Y el de la personalidad que da el padre también hace que por eso la gente se junte y se atraigan personalidades similares que puedan evolucionar al mismo ritmo, y gratis la gente no se encuentra para hablar de temas espirituales. Es cuando estás listo. Además, yo me estoy dando cuenta que ya el tiempo de edad para hacer ese proceso se ha ido como corriendo, ¿no? O sea, la búsqueda aparece más pronto. Ya hay Eh, mucha gente haciendo esa búsqueda de ver que no todo es materia, no todo es conseguir dinero, cosas externas, materiales, sino que debe haber algo más, porque hay esa sensación de que lo material tiene un tope y te deja insatisfecho. Ujú. Y la pregunta es,
Esto no puede ser todo. Debe haber algo más. El objetivo, sentido y propósito de la vida. Eso que mencionas sería como un factor adicional que atrae hacia el destino, hacia el logro de los objetivos. Porque, o sea, porque no solo es que tú quieres hacer el viaje, sino que porque podría ser un viaje desagradable o indiferente, pero realmente es atrayente, o sea, tú vas creciendo y quieres seguir creciendo. Ujú. ¿Qué causa que quieras seguir creciendo? O sea, no es que te dicen, tiene todo para estudiar. Tú dices, bueno, sí voy a estudiar, pero no lo disfrutas, sino que realmente hay una satisfacción, una recompensa en aprender algo, por ejemplo, en tener un logro, en graduarte, en construir algo, finalizar un proyecto. Y ahí es donde estaría esa gravedad, ¿no? Mm. En esa búsqueda constante de mejoramiento. No todos quieren estudiar, hay otros que aprenden es haciendo. Todos quieren hacer mejor lo que hacen. Todo tiene también un nivel de tope donde te aburres y quieres decir, ya hice siempre esto, ¿será que no hay otra manera? Entonces buscas otra manera de modificarlo, cambiarlo. Es esa insatisfacción permanente la que hace que también la cosa evolucione. Mm. Bueno. Me había faltado un párrafo que estaba ahí abajo, no lo había visto, que es este chiquitico último, que es como el cierre. Pero bueno, dice, en estas y muchas otras maneras, las deidades del paraíso participan en las evoluciones del tiempo a medida que éstas se desenvuelven en los planetas girantes del espacio y cuando culminan en la emergencia de la personalidad suprema como consecuencia de toda la evolución. Entonces, cada una de esas personalidades ayudan a que el Supremo se forme. Sí, que es interesante porque podría no ser así. Ellos podrían estar fuera del espacio-tiempo, crear a unos seres que sí vivan dentro del espacio-tiempo para que se encarguen de gestionar ese proceso y esperarnos y interactuar con nosotros solo cuando nosotros salgamos del espacio-tiempo. Pero no lo hacen así, sino que están más pendientes, digamos. O sea, Dios no está solo fuera del espacio-tiempo, sino que ha creado seres que sí son administradores espirituales que nos ayudan aquí en el espacio-tiempo, pero además Él también, a través, por ejemplo, de los ajustadores, está acá presente. Ujú. Eso es muy interesante. Es como si tú le dijeras a la célula del pie derecho de tu cuerpo, tranquila que yo estoy vigilante tuyo. Eh, Es parte de mi cuerpo y lo que tú produces me interesa, me sirve. Bueno, Y algún día serás como yo. listo. Bueno, ¿algún otro comentario? Pregunta. Yo sí les tengo un comentario. ¿Usted se ha puesto a pensar que uno no puede estar fuera de Dios? Pues Todos estamos inmersos en él. Todos, incluido las deidades. él es todo en el sentido de que todo viene de él, ¿no? Del yo soy original,
Ujú. Todo se ha diferenciado luego, pero no hay nada que esté hecho de alguna sustancia material, mental, espiritual o lo que sea, que no fuese preexistente en el yo soy. Ujú. Así como dijo Pablo, en el todos somos, existimos y tenemos nuestro ser, creo que es. Ujú. Sí, qué tan conscientes somos de eso. Aquí yo escondidito para que nadie me vea. De nada sirve esconderse, ni adentro ni afuera. Eso es como negar el apellido. Como un pez siempre está metido en el agua, rodeado de agua, aunque no la vea. Ajá, así es. Porque nosotros seremos del espíritu, tendremos la marca del espíritu número 7 hasta que llegamos hasta allá. Sí. Y Por pues eso es que es absurdo sentirse solo, aislado, no perteneciente. Esa es la Nunca enfermedad. has estado solo. No, Tienes un lugar y perteneces a un lugar. sí, una de las enfermedades mentales hoy en día. Sí. Sentirse solo, aislado, no perteneciente, Mm, excluido, rechazado. sí, pero el libro Durantia te quita todo eso porque, ¿Sí? o sea, te da una autoestima, te enseña que pues esto es muy grande, es mucho el tiempo que está por delante, entonces los problemas vistos con esa perspectiva no son tan graves. Mm. Y te muestra que hay una cantidad de seres preocupados por ti, una cantidad de mecanismos dispuestos. Y saberlo, bueno, pues no tener la información, sino claro, interiorizarlo, necesariamente te cambia cómo enfrentas todo en la vida. Mm. Por eso es que ese es el tipo de cosas que son valiosas con el libro. El libro como no te da recetas, no te dice respire de tal manera o coma tal alimento o no coma tal alimento o haga tal cosa en tal fecha. Entonces, mucha gente llega al libro y igual se va porque dice yo estoy buscando es fórmulas, ¿no? Un Ujú. poco magia. No sé Un si ritual. no, sí, no quería decirlo, no sé si tanto como rituales, pero sí instrucciones más precisas. Y el libro te dice, no, pues le contamos que tiene un ajustador y ya, ¿qué más quiere? De ahí en adelante, arrégleselas con él a ver cómo le va. Ujú. Y eso, pues no, a muchas personas no les cuadra. Y también incluso los lectores del libro Durantia, a veces he escuchado que dicen que sería bueno tener algo más práctico o que el libro no es muy práctico. Y yo creo que no hay nada más práctico que cambiar tu visión y tu noción de lo que es el mundo espiritual y de cómo funciona. Porque ese cambio ya afecta el resto de las cosas. Entonces, en cierto modo, no hay nada más práctico que aprender alguna verdad espiritual o filosófica como las que enseña el libro. En saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Sí,
El resto viene por añadidura, como se dice. Uno va encontrando como su método o su forma de validar las posibles verdades que uno va encontrando. Y el miedo a equivocarse también te lo cura, porque, por ejemplo, cuando te dice que todos los conceptos son en algún grado erróneos, pero que sirven de andamiaje para encontrar nuevos y mejores postulados. Entonces uno dice, bueno, yo me atrevo a pensar y a opinar. Estoy equivocada, de pronto mañana ya tengo una mejor versión de lo que estoy diciendo. Entonces, el libro mismo te da todas las herramientas para que tú misma construyas tu propio ABC de cómo evolucionar, de cómo abordar cada cosa, sin que sea válido para el otro, que cada uno tiene su forma de mirar. Habrían dos cosas, para mí habrían dos cosas que sí son como la base, inclusive esta tarde lo veíamos en un grupo de estudio que es mi grupito personal, digamos, que es definitivamente creer que hay un ser superior único y que no tengo que tener miedo porque yo soy la hija de ese ser Ujú. y lo demás todo se acomoda y que yo tengo la intención de algún día ser como él. Entonces esa intención me jala porque esa intención me lleva a ese corriente de gravedades que están dispuestas para que uno regrese y se presente ya evolucionadito allá frente a él. Entonces eso sería como la columna vertebral de cualquier método que uno se pueda inventar para hacer lo que haya que hacer, meditar, orar, adorar y crecer, pues. Ujú. Sí. Bueno, listo. Entonces, eh, creo que podemos seguir con la siguiente sección. Voy a pegar otra vez el diagramita por acá al lado. Entonces, siguiente sección es el Todopoderoso y los Creadores Supremos. Entonces, la anterior era, La deidad del paraíso. o sea, era como el triángulo azul de arriba, cómo colabora a ese crecimiento en poder y en experiencia, que lo hace pues ayudándonos a nosotros, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Y ahora van a mencionar cómo, y esto está más directamente relacionado, tal vez, cómo este triángulo de abajo, los creadores supremos, contribuyen a que eh, pueda crecer en experiencia, ganar poder y experiencia. Eh, lo que hemos mencionado hasta ahora es que básicamente ellos proveen el mecanismo, ellos son los administradores acá, proveen los mundos espirituales, el diseño de la vida, los maestros de los mundos espirituales, muchas ayudas espirituales también interiores, como lo que proveen los Micaeles y las ministras. Entonces, ellos dan la infraestructura, digamos, para que pueda existir el crecimiento en el universo. Son más como un poco lo externo, aunque también lo interno, porque los Micaeles dan el espíritu de la verdad. Bueno, entonces vamos a ver la relación entre
esos tres de abajo que son los creadores supremos. Bueno, ¿alguien quiere leer? Listo, si quiere leo yo. Entonces, el Todopoderoso y los creadores supremos. La unidad del Todo Supremo depende de la unificación progresiva de las partes finitas. La actualización del Supremo resulta de esas mismas unificaciones de los factores de supremacía y además los produce, los creadores, criaturas, inteligencias y energías de los universos. Esa expresión todo supremo. Es Habíamos como visto. sería la de Dios cualificado y no cualificado. Eso es el Todo Supremo. En inglés es the unity of the supreme whole. Con mayúscula whole. O sea, así como el completo supremo. Mm. No sé si esa expresión aparezca más en el libro, pero ya habíamos visto esta expresión o es la primera vez, no me acuerdo. Creo que la primera vez que salía ahí. Sí, en todo caso no es muy frecuente, puede ser que sea la única vez que aparece. Es la segunda. Ahí en Las- en el que sigue, ahí te coloqué la cita. Así Mm, separadito, aparece solamente 2 veces. Mm. en el, En el chat sí, en el 117. 17. Ups, ¿dónde quedó? Ujú. Es más adelante. 117 dice, Dios el Supremo, toda acción aislada de las partes personales de lo finito tiene comparativamente poco que ver con la aparición final del Todo Supremo. Pero el todo es, sin embargo, dependiente de los actos totales de las partes múltiples. Ok, o sea, todo el mundo aporta así sea poquito y sin sin esos muchos poquitos, pues no se lograría. Así cada uno aporte muy, muy poquito. Sí, porque es Todos que suman. está unificando ahí en ese Todo Supremo a los creadores, las criaturas, las inteligencias y las energías de los universos. Estas energías no tienen personalidad, hacen parte del Todo Supremo, pero no es una parte que sea, es una parte sin personalidad. Por eso es el Todo Supremo unificado. ¿Se referirá al Supremo terminado? Sí, con todo. Pues, me da la impresión de que es eso, ¿no? O sea Como en que el como en el yo soy, hay la parte cualificada y no cualificada. El todo supremo es lo cualificado y lo no cualificado de la supremacía. el ser supremo se refiere al estado actual Ah, y el todo supremo es más o menos como nosotros que somos por ahora ascendentes, una mortales, vez llegaremos a digamos, ser finalistas. y llegamos a ser finalistas, tal vez sea eso. Claro que de pronto somos nosotros finalistas con la maqueta, Con la maqueta, ¿cómo así? como cuando terminas un trabajo, con la obra, con el edificio construido, con la tesis hecha, con Ajá. yo y eso. ¿Te acuerdas que ellos tienen, los finalistas tienen que demostrar un nuevo valor? ¿Es la cosa? Ah, no, esos son los que quieren trinidizar, Esa cosa. Allá. sí, los que quieren hacer el intento de Ah, trinidizar a una criatura, entonces tienen que descubrir un concepto jamás pensado más en pensado. todo el universo
Lo que te digo, como la tesis, como la maqueta, como el edificio. Sí. Eso es lo que hice yo en esta evolucióncita. Yo y eso es el todo yo. Yo y mi obra. Porque siento que de alguna manera esas dos citas tienen un poco de contradicción, porque en la primera dice que la unidad depende de la unificación de las partes. Ujú. Y mientras que acá dice toda acción aislada de las partes tiene comparativamente poco que ver con la aparición final del todo supremo. Es esa teoría de Comparativamente. que la suma de las partes no habla de todo, mejor dicho, o sea, ¿te acuerdas? A eso es una ley, cuando las partes unidas, el todo supera a las partes. Cuando Es una hablan del ley que no me sistema. acuerdo. Me olvido. Sí, creo que es el del sistema. Que el todo supera lo que harían las partes individuales, Sí. porque hacen nuevas acciones o tienen unas nuevas cualidades que tomadas las partes aparte no parecerían. Además las de las aportan. interrelaciones de las partes, aportan adicionales. Sí, exactamente. Y yo creo que la cita que tú pusiste, lo que quiere decir también es que lo que cada uno de nosotros aporta, pues es comparativamente poco. No está diciendo que no tenga que ver o que no aporte, sino que es comparativamente poco, porque, claro, él crece, se alimenta de las experiencias y el crecimiento de todos los seres del gran universo. Y están incluidos los creadores. O sea, las criaturas aportan una parte, pero otra Claro, parte están los creadores. Y claro. además involucra la energía que se manejó para hacer esa zona de los 7 superuniversos. Sí, ya entendí el sentido, sí. Sí. La segunda parte de esa cita dice lo mismo que la cita primera. Que efectivamente el todo supremo depende de lo que le aporten los Todas actos las partes. totales. Ujú. Sí, todas las partes. Pero es lo que te digo, incluye lo que tiene personalidad, mente, con lo que no, pero que se requirió para que esas mentes y esas personalidades evolucionaran. Eso es el todopoderoso único. Todo. Ujú. Sí, ese todo supremo también se podría haber traducido supremo completo, Mm. porque es supreme whole. Entonces, podría ser también el completo con C mayúscula, el completo supremo o supremo completo. Es como el destino. Y el supremo, fíjate que ahí cambia de verbo, la actualización, Sí. porque ese sí está cambiando, está mutando, está creciendo, se está actualizando. Resulta de estas mismas unificaciones. Mm. Y además los produce. Ujú. O Algo sea, que se está, ¿cómo sería? Autoalimentando. sí, o sea, hay un feedback Hay un feedback, porque, como en los sistemas hormonales. Sí. ¿no? Sí, porque a medida que contribuimos al Supremo, el Ser Supremo también va aumentando su influencia, su injerencia, su dirección del gran universo. Y al hacer eso, pues también acaba afectando a creadores, criaturas, inteligencias y energías. Ujú. Nos Es volvemos como, interdependientes. sí, es como unos impuestos que estuviesen bien invertidos. Entonces, en la Ujú. medida que tú contribuyes, el Estado hace mejor su tarea. Y al hacer mejor su tarea,
deberías idealmente, ¿no? Volverte más próspero, más eficiente, Y fermentar más rapidito, fermentar más rápido. y contribuir mucho de formas aún mejores, ¿no? Y O hacer contribuir crecimientos más. exponenciales, no lineales. Ujú. Sí. Entonces, Eso es lo que no entiende los procesos en donde en alguna parte los procesos se corrompen. Y creo que lo único que importa soy yo. claro, se rompe el ciclo. Se rompe el ciclo y el circuito de automantenimiento. Mm. Sí, el egoísmo a la larga en cualquier nivel acaba siendo autodestructivo para Así es. las estructuras y para los individuos. Es una estrategia cortoplacista, pero no Y miope, funciona. y miope, porque se puede alegar ignorancia de que no conocía todo el proceso grande. Y por eso me llevó a pensar que yo me quedo con todo. Ujú. Sí, Y es una... estancas el flujo de crecimiento. ¿Recuerdas una parte donde dice que la abyección total es el egoísmo sin Sí. mi, ¿sin qué? Mitigación, Sí. Y es la razón también de la equivocación aquí de la zona de la cuarentena, por eso se aísla. la rebelión, sí. Así es. Cuando uno ya tiene como la visión más grande, empieza a ver dónde está el error, el pecado y ¿cómo se llama lo siguiente? Es Iniquidad. persistir en negar que esto tiene que estar fluyendo, en que no te puedes quedar con lo que no necesitas, porque no tiene sentido. Mm. Ok, esta introducción está muy interesante, ¿no? Que de algún modo está haciendo énfasis acá en que hay ese feedback. Sí, hay interdependencia. Mm. Está muy interesante. Bueno, ¿algún otro comentario de esta parte del primer párrafo? Lo de energías, vale la pena resaltar que se hace referencia a que el, el crecimiento y el desarrollo debe ser también material. O sea, Mm. un planeta va avanzando y entre otras cosas perfecciona su mundo muchísimo, ¿no? Las energías se estabilizan, las órbitas son limpias, no está expuesto a choques con otros objetos en el espacio. Probablemente, supongo yo, con una civilización tan avanzada como las que llegan a luz y vida, estabilizará geológicamente, magnéticamente su mundo, ¿no? Así es. Tal como los mundos arquitectónicos, que dice que no tienen actividad geológica, no tienen, hay una lluvia pero controlada, Mm. y eso que no estamos hablando de Abona, sino apenas del cielo aquí en el Dentro de la espacio-tiempo, forma. digamos. Es el demostrarle a las criaturas cómo su nivel evolutivo hace que su planeta también esté evolucionando y sea estable y lo sostenga porque tiene ese nivel que le permite, como es interdependiente, pues la materia evolucionada es más estable, menos caótica. Sí, es una armonía, una estética de lo material que va de la mano con el desarrollo mental y espiritual. Sí, Entonces, de la creatura que habita el planeta. yo imagino que cuando todo el gran universo llegue a luz y vida, por ejemplo, pues probablemente no habrá ya choques inesperados de ningún tipo de objetos en el espacio. Tal vez ni siquiera haya asteroides, porque qué falta hace. Sí.
Es, por eso es difícil de imaginar y el desarrollo material en que consiste en un mundo, no se diga ya en un sistema, una constelación en luz y vida, se nos escapa por completo por ahora. Bueno, entonces, Seguimos con el otro. hagámosle. ¿Quién quiere Durante, leer? Dale. durante aquellas épocas en las que la soberanía de la supremacía pasa por su desarrollo en el tiempo, el poder todopoderoso del Supremo depende de las acciones divinas del Dios el Súbdito, mientras que parece existir una relación particularmente estrecha entre el Ser Supremo y el actor conjunto, juntamente con sus personalidades primarias, los 7 espíritus rectores. El espíritu infinito como actor conjunto funciona de muchas maneras que compensan la condición de incompleto de la deidad en evolución y sostiene relaciones muy estrechas con el Supremo. Se comparte en medida en esta estrechez de relación por todos los espíritus rectores, pero especialmente por el espíritu rector número 7, quien habla en nombre del Supremo. Este espíritu rector conoce este contacto personal con el Supremo. Ok, estaba leyendo de tu libro, ¿cierto? De la versión Sí, europea. sí. No sé Ah, ahí qué modificaciones tengas. sí, es muy parecido, pero hay unas palabras algo diferentes, pero no, nada importante. Ok. Bueno, entonces veámoslo paso a paso. Dice, durante aquellas épocas en que la soberanía de la supremacía pasa por su desarrollo en el tiempo, bueno, ¿qué es soberanía y qué es supremacía? Esa palabra supremacía hace referencia a, según lo he entendido yo, a este aspecto de poder experiencia. Eh, bueno, también se puede referir un poco al dominio administrativo que va ganando el Ser Supremo, ¿no? Cada vez él y sus agentes, que la vez pasada los mencionábamos, hay unos agentes del Supremo, creo que se llaman, o bueno, que también son como embajadores o enviados a los sistemas o constelaciones o planetas para actuar en nombre del Supremo. O sea, a medida que evolucionan los mundos, sistemas y llegan a lucididad, también están enlazados más, van más en llave con la dirección del Supremo como administrador, ¿no? Los reveladores conjeturan, aunque no están seguros, dicen que algunos de ellos creen que cuando se complete el Supremo, él va a ser el regente del gran universo. Se instalará en la capital del séptimo superuniverso, en Ubersa, y desde allá regirá. Bueno, entonces, en, en estas épocas en que la soberanía y la supremacía pasa por su desarrollo en el tiempo, entendería yo, ahora que se está formando, unificando el Supremo, En este momento. ajá, el poder todopoderoso depende de las acciones de divinidad de De Dios. Dios, el séptuple. Mientras que parece existir una relación particularmente estrecha entre el Ser Supremo y el actor conjunto. Junto Oh, con los espíritus rectores, los 7 espíritus rectores. ajá.
Bueno, Como si unos ejercieran la acción y otros administran desde más legítimo. O dan los parámetros de acción. bueno, el espíritu infinito como actor conjunto funciona de muchas maneras que compensan la condición incompleta de la deidad evolutiva y sostiene relaciones muy estrechas con el Supremo. Se comparte en medida esta estrechez de relación por todos los espíritus rectores, pero especialmente por el espíritu rector número 7, quien habla en nombre del Supremo. Este espíritu rector conoce al Supremo, está en contacto personal con él. Ujú. Ok, entonces aquí están los 7 espíritus rectores. Ujú. Y el número 7, digamos que Es este es el 7. Este habla por el Supremo. Ujú. ¿Por qué es que existe esa relación tan cercana del número 7 con el Supremo? Pues no me acuerdo. Porque es la Trinidad, Que representa la Trinidad. representa la Trinidad. Representa así la actitud de la Trinidad. Mm, Bueno, no estoy seguro si es la actitud de la Trinidad o la actitud de Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu. Sí, de los tres. Por eso el séptimo superuniverso es al que le queda más complejo el proceso evolutivo en esta etapa, porque es unificar los tres, Sí, más que la Trinidad, es la actitud de Padre, Hijo y como el Espíritu. Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí, Sí, porque Trinidad es cuando actúan de forma impersonal. sí, Aquí que es actuando realmente como asociación. como asociación, sí, como personalidad. Bueno, listo. Eso de que depende de las acciones de divinidad del Dios el séptuple, pues creo que está claro porque pues obviamente depende de los creadores supremos y vimos en la sección anterior que depende también de la Trinidad, ese crecimiento, ¿no? Entonces, por eso, Pero ese crecimiento que depende de la Trinidad es más en el nivel mental y espiritual. Mientras que ya en los planos físicos concretos, eso ya le toca a los de aquí de la Trinidad de abajo, a los creadores, a las hijas, ujú, o sea, a los que les toca realmente el trabajito administrativo cercano es a ellos. Lo que yo les decía de la epigenética y la genética. sí, lo externo, digamos que Mm, El eh, ambiente, el sitio, sí, un papá que, el que que pone puede la hacer. universidad, pero le dieron, ¿cómo se llaman? Los estatutos vienen puestos desde arriba. Aquí nos toca hacer esto. Estamos Sí, construyendo esto para hacer. un papá que puede hacer por su hijo. No puede trabajar mucho en lo interno, bueno, le puede dar ejemplo y pues le puede dar oportunidades y bueno, lo físico Ujú. y tratar de ayudarle con un desarrollo mental, pero hasta ahí llega, ¿no? Pero le contribuyó con el 50% de la genética y se le puede llegar a parecer a su papá. Lo Y por eso la material. Sí. confrontación con ese hijo. Mm, Si lo vas a comparar así, ahí está el problema de la crianza. mm. Pero el resto es interno, eso ya mm, es directamente con los jefes. Sí, Sin embargo, se necesitan mutuamente ambas, o sea, ¿qué podría hacer el papá si el hijo no tiene esa ayuda interna? Pues sí. sin esa guía de nada serviría lo externo.
Ujú. ¿Y qué podría ser el ajustador? Y se dificultaría mucho el trabajo de esas ayudas internas si no se proveyese lo externo. Ujú. Sí, sí, porque tiene que haber un espacio-tiempo donde ejercer todas las posibilidades. El sustrato, la base. Sí. La base no es el medio, no es el fin, pero sin base no hay, sin raíz no hay árbol. Mm. Y te dan ese condicionamiento mental, espiritual y de personalidad para que logres hacer la interacción con ese entorno. Bueno. Eh, ¿Leemos el otro? Ujú. Pues, al principio, mentira, sí es este. Al principio, durante la proyección del esquema de creación del superuniverso, los espíritus rectores se unieron con la Trinidad ancestral en la cocreación de los 49 espíritus reflectivos. Y correlativamente el Ser Supremo funcionó creativamente como el culminador de los actos conjuntos de la Trinidad del Paraíso y de los hijos creadores de la Deidad del Paraíso. Apareció Majesto. Y desde entonces ha enfocado la presencia cósmica de la mente suprema, mientras los espíritus rectores continúan siendo la fuente y centro para el vasto ministerio de la mente cósmica. Bueno, entonces cada espíritu rector crea 7 espíritus reflexivos. Sí, Entonces hay 49, ¿verdad? sí, ahí salen los 49. Y su función es eh, la reflexividad, ¿no? Que es una técnica que unifica el universo en el sentido de que permite que un ser pueda, claro, con la ayuda de un supernafín, que es un superángel, ¿no? Pero si tienes un supernafín cerca que te ayude, puedes ver, sentir y experimentar lo que esté experimentando otro ser en cualquier lugar del universo de forma instantánea. Esa es la reflexividad. Como una intranet. Es una visión remota automática. Es más porque se requiere tiempo. El Internet requiere tiempo. A uno se le hace instantáneo, pero está limitado por la velocidad de la luz. Sí, pero yo lo diría más que por la velocidad o el tiempo que te gaste, es estar altamente ¿Ya? intercomunicado. O sea, todo está conectado. Sí. En ese aspecto sí. Mm. Es toda una red. Sí. ¿No? Bueno, esos son los espíritus reflexivos y el único ser que ha creado el Ser Supremo es Magestón. Mm. Este Magestón viene de el Ser Supremo y el absoluto de deidad, que es el depositario de los potenciales que tengan que ver con Men- lo espiritual y la personalidad. Ese es el absoluto de deidad. Y nadie esperaba a Magestón, mm. porque pues precisamente son potenciales no revelados, intangibles, inimaginables por cualquier criatura de cualquier orden, salvo tal vez la Trinidad, que conoce el plan. Entonces, la única vez que actuó como creador, el Ser Supremo, fue para, junto con el absoluto de deidad, crear a Magestón. Ujú. Y él lo que va a manejar es la mente suprema. Y la reflexividad. el- Ujú. la re- el- Sí. sí. Y la mente suprema es la mente del Supremo, que se la dio el Espíritu Infinito. Ujú. En el momento en que empezó su tarea de recopilador de la experiencia. O sea, en el momento en que empieza a aparecer el Todopoderoso,
ahí también empieza a actuar o se le dio la mente suprema. Bueno. Bueno, entonces dice, Que los espíritus rectores y continúan siendo la fuente y centro para la mente cósmica, ya para la mente que maneja los superuniversos. Y Majeston controla la mente del Supremo, o sea, todo lo que va adquiriendo el Supremo. sí, o sea, Majestón tiene que ver con la mente suprema. Ujú. Ha enfocado la presencia cósmica de la mente suprema. Ujú. O sea que la reflexividad, según eso, tiene que ver con el Supremo, porque el Supremo, al recopilar la experiencia de todos, de algún modo también es consciente de todo lo que está ocurriendo en todas las mentes. Sí. Y Y se de queda ahí- con lo que es de valor. Mm, Y es como su propio archivo personal de memoria. sí, qué interesante. Esto yo no lo Mm. tenía claro. O sea, la mente suprema, que es esta que está aquí en amarillo, tiene que ver con Majestón. Sí, Majestón propiamente. la aterriza, la, la baja de esas alturas, que es la mente del Ser Supremo, Ujú. y la enfoca en algún lugar donde se necesite, del espacio-tiempo. Ujú. Y por eso es el jefe del servicio de reflexividad. O sea que cuando tú ves instantáneamente usando este servicio de reflexividad, ¿no? Que no es que lo podamos usar nosotros acá así como así, se necesita, si mal no recuerdo, un Y esos super. para niveles muy altos, eso no creo que se lo suelten a una criaturita como nosotros. Nos No, pueden encontrar demasiada información. necesitas conectarte con un supernafín. Sí, eso no, eso ya es para niveles altísimos que tengan dificultades, pues por ejemplo, para la toma de una decisión o alguna cosa así, como vayamos y miramos en la experiencia que tenemos. Entonces, él dice, "Mira, esto es lo que hay", y te saca toda la información. Sí, y ese supernafín, si mal no recuerdo, hay que revisar esto. De algún modo está conectado con alguno de los 49 espíritus reflexivos y este está conectado con Majestón. Entonces, pero en últimas, entonces uno va y yo no sé cómo será, le tocas el hombro al supernafín o algo así y Te proyectan. preguntarás o no sé cómo funcionará, pero ese es como en la cadena, pero en últimas está todo pasando por la mente suprema, esa es como la central a la que... Hay que conectar. Ese es el Google. Tiene toda la información visual y, mejor dicho, toda la información de todo tipo. Qué interesante, yo no me acordaba de esto, Ah, nunca y lo yo había sí, sí, captado. sí. Es que decidí leerlo otra vez de mi libro porque yo lo tengo subrayado. Mm. Es bien Entonces, interesante. Y mientras que los espíritus rectores ya solo se encargan ya de la mente cósmica, o sea, el mantenimiento, de toda la carga administrativa, mm, que obviamente le van a aportar a Majeston, pero es que lo de Majeston es un nivel más arriba, porque él se está quedando con experiencias de las criaturitas, sí, Ah, con las Pues, experiencias de los dijiste la creadores. palabra clave, el tema de la experiencia, porque aquí encontré como una asignación de funciones, De Majeston. no, de la mente, digamos, No, quién se encarga de qué parte. Dice ujú. que los espíritus rectores, es que no, se me cerró. ¿Puedes copiarlo, Andresito? Es que este sí. chamía me cierra y no me deja mover.
la parte de la mente que Majestón, digamos, en la que él actúa, se refiere es como a efectivamente cuando ya la mente se utiliza, digamos, en la experiencia. Sí, en la experiencia. Mientras que lo de los espíritus rectores es memoria administrativa, memoria de funcionamiento. O simplemente la generación del mecanismo de la mente. O sea, Sí, el no- soporte de esa sin- misma mente. Así es también. sin, tiene que sin ver con- uso, pero en el nivel de la experiencia, porque supongo que en los niveles de esas personalidades altísimas que tienen mente, pues tendrá uso. Sí, sí, pero te digo, es como una memoria más administrativa. Eso tiene un nombre en lo de los sistemas, la memoria caché, ¿es? Sí. Y creo que es así como la llaman. Eso sí no sé en general de sistemas, pero sí sé que es una memoria que es como lo que te dice que hay que hacer, y tú lo que haces es ya llenar la información y eso modifica, pero tiene que haber esa, como ese mecanismo de soporte para el funcionamiento. Entonces serían como el Word, el Office, y ya lo que hacen las criaturas es llenarlo y darle información que llene esos parámetros. ¿En qué números que estamos nosotros? 1644, 4-3. 43. Ujú. O sea, entonces Majestón es enfoca. O sea, él es como la mente cósmica del Supremo encarnada o encarnada, Sí, más como o si menos. esa mente tuviera autonomía tan diferente que por eso le pusieron un nombre. Mm. Esto. Sí, y esa mente suprema enfocada, fíjate que funciona diferente, ¿no? La mente usual nos permite analizar como localmente, pero esa mente suprema que conecta todo nos permitiría analizar, o pues saber lo que pasa en otro lado, sentir, experimentar, nos permitiría una visión más global, de como del todo, o al menos utilizaría o se apoyaría en esa visión del todo o de todos. Y también supongo que cada vez funciona mejor, ¿no? A medida que el Supremo se acerca a su culminación. Pues tiene más información. En la medida que tienes más información, quizás la depuras, es más fácil conseguir las cosas. Sí, pues te apoyas en lo que otros saben en otro lugar o sienten, y ellos a su vez en lo que tú has descubierto o Mm, crecido. sí, ese sería el nivel grande de eso que llevamos la masa crítica. Ujú. Es Para que otro, el conocimiento se generalice más fácil. Pero lo que te digo, ot- eso ya es para ciertos niveles. sí, es otro nivel Y quien lo de, pueda consultar afuera del mismo Supremo tiene que ser uno de estos que esté en la capacidad de manejar la información y porque tiene la posibilidad de usarla. otro nivel de mente como don, pero más a nivel colectivo tal vez, universal, en que te beneficias no solo de tu mente, sino de todas las mentes y puedes usar ese servicio. Ujú. Porque estoy viendo a Majestón como un mecanismo, o sea, no un nivel de mente como tal, sino un mecanismo. Es un servidor, como un funcionario, y al mismo tiempo sí, es un don para el gran universo en ese sentido. Como un gogo, un sitio donde voy a
obtener la información y tengo toda la información. Majestón tiene personalidad, No Yo hace creo que parte del sí. Supremo. solamente mente. No, yo creo Solamente que sí mente. tiene personalidad. Lo que pasa es que a Majestón lo mencionan muy poquito. Si tú buscas Majestón con los dedos de una mano, tal vez. Pero, Aparece mencionado ahí en otra parte, yo no me acuerdo. pero si viene del absoluto de deidad, es una personalidad. Está por ahí en el capítulo de los espíritus rectores, que es como el que 12, 13, una cosa así. Si buscas, y también por ahí está la definición de reflexividad, que sería interesante repasar en qué consiste. A Majestón lo mencionan 20 veces. Uf, más de las que yo, Las que yo me acordaba. bastantes, más veces. El documento 17. Ok. Mira que la, Sí. Sí dicen que es una persona auténtica. Entonces sí tiene personalidad. Sí, claro. Majestón es una persona auténtica, el centro personal e infalible de los fenómenos de reflexibilidad en los 7 superuniversos. Se ocupa mira, exclusivamente de la coordinación y mantenimiento del servicio de reflexibilidad de la vasta creación. Sí. No está involucrado de otra manera en la administración de los asuntos universales. Sí, no, su función es solo la reflexibilidad. y mira que los supervisores no cualificados del Supremo, mira que Ujú. aquí encontré que tienen que ver también posiblemente con la técnica de la reflexividad. Claro. Los misteriosos esos que vimos la otra noche. Se dicen los supervisores no cualificados del Supremo, que funcionan más extensamente durante esta época, se refiere a épocas avanzadas de lucidez. No son finitos, absónitos, últimos ni infinitos. Son la supremacía y solo representan a Dios el Supremo. Son la personalización de la supremacía en el tiempo y en el espacio y por lo tanto no funcionan en abona. Actúan solo como unificadores supremos. Posiblemente están involucrados en la técnica de la reflexividad universal, pero no estamos seguros. Bueno, Y además Majestón es la primera acción creadora suprema del Ser Supremo. sí, y de hecho el único ser que ha creado hasta ahora. Sí. Bueno, yo creo que de pronto la próxima retomamos con más de la reflexividad de Majestón, porque está como apropiado el momento para Sí. Otro profundizar ahí. aprender más de él. Sí. Por hoy Sí. creo que ya está larga la grabación, entonces dejemos por hoy acá. Voy a parar de grabar.